Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Bueno, el tema que hemos conversado, por supuesto, tiene que girar en torno al 21F. ¿Vale la pena que se queden? Y la respuesta es un contundente no, desde el punto de vista de la atención que ha tenido el MAS, el proceso de cambio a los actores más vulnerables. Obviamente partimos con la excusa para entrar a este tema del caso Bebé Alexander, donde hemos visto una justicia podrida, una justicia corrompida, y uno de los actores marginales es el boliviano, el ciudadano de a pie, que no tiene una justicia proba. Obviamente, no es el único ciudadano marginal vulnerable. Es precisamente de eso que vamos a charlar. Sonia, si quieres comenzar con alguna tesis. Bueno, antes de comenzar, Diego, quiero agradecer a Cabildeo, a Amalia Pando, a Roxana y a todo su equipo por esta iniciativa. Creo que esto contribuye enormemente al debate de ideas, a la democracia, y en ese sentido está la prueba de que este programa, con muy pocos recursos, reúne mucha inteligencia. Entonces, las felicito realmente de todo corazón. Le dije a Amalia que el nombre de Lucha Libre era una metáfora que no me apetecía mucho porque realmente evoca algo así como medio brutal, ¿no? Como barricada, como tirar piedras. Yo sé que quienes venimos aquí venimos a debatir con libertad las ideas, y eso me gusta. Ese es el enfoque que yo quiero darle, y como habíamos conversado, espero que después de terminar este programa nadie salga noqueado y más bien tengamos una mayor coincidencia respecto a la democracia. Me quedo más tranquilo, no me vas a noquear, pero sí vamos a dialogar. E insisto con la certeza de partida, el proceso de cambio no ha actuado en favor de los más pobres. Evo Morales no ha actuado en favor de los más pobres, y es la tesis que yo voy a sustentar, al menos acá, conversando contigo, mostrando algunos indicadores y mostrando algunas, precisamente, hipótesis que vale la pena conversarlas. ¿Estás de acuerdo con esa hipótesis de partida? ¿O ha sido un proceso que realmente ha funcionado a favor de los más pobres? A ver, yo creo que hay luces y sombras, y no se puede negar que en estos 12 años, como probablemente hubiera ocurrido con otro modelo político, con otro régimen, porque hay tendencias generales que tienen que ver con el crecimiento de la economía, con la reducción de la pobreza, muchos elementos que hacen que los países se vayan transformando y vayan atendiendo el tema de la pobreza y la desigualdad, porque era un imperativo después de tantos años de neoliberalismo. De modo que habría que hacer justicia para que podamos reconocer aspectos de inclusión y de reducción de la pobreza. Yo creo que ahí nos quedaríamos, porque en educación, salud, ciertamente tenemos pocos logros, pero lo que sí refuerza tu idea, a mi modo de ver, es que lo que nadie ha dicho es cuánto se ha concentrado la riqueza en nuestro país. La desigualdad como problema central. La desigualdad y la concentración de la riqueza en una nueva élite. Y la articulación de esta nueva élite con la élite financiera, con aquellos que aceptaron la propuesta de Álvaro García Linera en el sentido de que se dediquen a hacer negocios y no se metan en política y van a estar bien. Y eso hicieron, les caía anillo al dedo, porque todos estos grupos de poder han hecho negocios, han prosperado, se han vestido de azul cuando les acomodaba, y han logrado que los nuevos actores emergentes de esta nueva élite, sobre la cual no tenemos información porque es una élite que no tributa, que no se registra, que tiene una sombra de informalidad, raya ilegalidad, que a mi modo de ver ciertamente abonaría un poco a la idea tuya de ver a quién benefició más. Creo que ha beneficiado mucho más a los grupos emergentes de poder. No te olvides que uno de los proyectos sociales y políticos de este gobierno era precisamente desplazar a la élite neoliberal para colocar en su lugar a nuevos grupos que tenían un rostro étnico diferente, pero que de alguna manera no
implicaba, tú caminas por la avenida Arce o por el centro de la ciudad y la cantidad de mujeres pobres, de potosinas vendiendo limones, de niños haciendo trabajo infantil. Es decir, todos los rasgos más dramáticos de la pobreza están presentes en nuestro país más que nunca, porque precisamente como lo que y con eso termino, digamos, como lo que este gobierno ha fomentado es el consumo, un consumo desbordante, donde los patrones de consumo son como los de Miami, pero ganamos como en Bolivia. De modo que hay un consumismo que está conformando las aspiraciones de la juventud, que muestra cómo la gente de menos recursos tiene que ir a la calle a pedir limosna y donde no hay una sola medida, ni siquiera asistencial, que uno pudiera reconocerle a este gobierno para ayudar a las mujeres, hombres, niños que están en las calles pidiendo algún tipo de ayuda. Me gusta ese comienzo porque no solamente se cifran los datos, se quedan los datos fríos, sino que intenta ver actores en juego. Y en ese sentido yo quiero partir de una certeza, apelando a un marco teórico en teoría política, que es el marco teórico sobre el encapsulamiento. Yo creo que hemos vivido en este último proceso de cambio, en estos últimos 12 años, un nuevo encapsulamiento. ¿Qué quiero decir con nuevo encapsulamiento? Yo retrocedo un poquito en la historia para hacerme entender, y creo que esto es reiterativo en la historia. ¿Te acuerdas tú del 78? ¿Quiénes peleaban por la democracia? Por supuesto que sí. Eran mineros, eran campesinos, era el MIR como partido político, ¿no? Eran sectores de izquierda que estaban por fuera de una cápsula que se había instalado. Por eso teoría del encapsulamiento. Es una cápsula oligárquica donde dentro de esa cápsula estaban sectores financieros, la agroindustria y por supuesto los militares. Se habían encapsulado. Logramos destrozar esa cápsula, se genera una revolución democrática y sin embargo 15 años o 20 años después, fíjate la paradoja, muchos de los actores que estaban fuera de la cápsula terminan dentro de la cápsula, terminan generando una nueva oligarquía. Eso es sumamente importante de decir. ¿Qué quiere decir? Que sectores del campesinado terminan dentro, sectores de los mineros terminan dentro, sectores del MIR terminan conformando parte del modelo de democracia pactada. Es decir, terminan conformando una nueva oligarquía. ¿Y quién queda fuera? Es mi pregunta. Por eso esto quiero llegar y me parece la parte más importante. ¿Quién queda fuera de esa nueva cápsula? Quedan los cocaleros, quedan los gremialistas, quedan los colonizadores, quedan los campesinos. Entonces no se puede negar que la nueva revolución 2000-2005 ha generado pues un empoderamiento de otros actores. Y esto es fascinante. Por eso no me quedo solamente con los datos de pobreza, que pueden ser leídos siempre de dos maneras, sino con este movimiento pendular, ¿no? Nuevos actores han quebrado esa cápsula y sin embargo, fíjate la paradoja. 10, 12, 15 años después, 20 años, vamos a llegar a eso. ¿Quiénes son los actores que están dentro de esa cápsula? Nuevamente, la nueva oligarquía. Son cocaleros. Son sectores privilegiados de los cooperativistas, son sectores privilegiados de los campesinos, quinueros, cocaleros, soyeros, los principales, digamos, ¿no? Es decir, hemos generado una nueva rosca. Y mi gran pregunta, y ahí te paso la palabra, es, ¿quiénes quedan hoy en nuestra historia, en este momento, en esta coyuntura de la historia, fuera de esa cápsula? A esos actores tenemos que atender, porque esos son los actores vulnerables. Yo he hecho un listado de 18 actores. Y entre ellos hay, por ejemplo, que es tu tema, mujeres vulnerables, mujeres jefas de hogar. Más de 2 millones de mujeres que mantienen su hogar solitas. Solitas. Bueno, seguramente con la ayuda de la madre, del hermano, qué sé yo, del nuevo novio, habrá que ver, ¿no es cierto? Pero en todo caso, con el padre ausente o muerto. ¿Qué sectores más quedan fuera de la cápsula? Jóvenes, periurbanos, por ejemplo, jóvenes salteños. 9 de cada 10 jóvenes salteños no tiene seguro social, no tiene ingresos suficientes, no tiene un trabajo sólido. ¿Ah? Y en general es así en las nuevas áreas urbanas con nuevos migrantes. ¿Quiénes más quedan fuera? Pueblos indígenas de tierras bajas en peligro de extinción, que son 15 o 22, dependiendo del autor. ¿Quiénes más quedan fuera? Campesinos pobres. Bueno, no voy a dar ahorita el listado de todos los actores, precisamente eso quiero mostrar, pero sí quiero enfatizar que hoy Bolivia tiene frente, ¿no es cierto?, frente a sí misma, nuevos actores pobres, marginales, vulnerables, a los que tenemos que atender. Y aquí termino simplemente con la idea esta del falso debate para mí entre movimientos sociales, plataformas ciudadanas, partidos políticos. A mí me da igual quién vaya al frente, si es un partido o una plataforma, pero tiene que incluir a esta nueva gama de actores vulnerables. Ojo, es herencia de este proceso de cambio. Muy interesante tu propuesta porque me da pie a mostrar una de las críticas más importantes que tenemos las feministas
respecto a la forma como las ciencias sociales, las ciencias políticas, la economía y los propios medios de comunicación. Creo que me vas a noquear. No te voy a noquear, pero que es muy interesante porque lo que tú acabas de plantear adolece de uno de los defectos fundamentales que desde la perspectiva feminista nosotras criticamos y que se llama androcentrismo. Es decir, colocar al hombre como parámetro como parámetro central de la igualdad, de la democracia, de la ciudadanía. Porque tú me relatas efectivamente un conjunto de actores y cuando sobre todo mencionas la reconquista de la democracia, te olvidas de una gran movilización que fue la de las mujeres. Especialmente las mujeres mineras amas de casa en ese momento, porque no te olvides que en la época de Banzer, por ejemplo, el pacto militar y había todavía una concomitancia de los hombres dirigentes campesinos con los militares. Esa representación de lo comunitario por parte de los campesinos no incluía a las mujeres. Las mujeres estaban en la reserva, pero en el caso particular de las mujeres mineras, ellas al haber entrado en la clandestinidad, en el exilio o en la cárcel, sus maridos asumieron de manera directa la lucha por los derechos humanos y la democracia, por medio de dos vías, reclamando la libertad de los presos y la amnistía, pero además reproduciendo la vida en sus hogares, porque no habiendo ingresos por parte de los exiliados o de sus compañeros, ellas tuvieron que hacer una doble trabajo, y por eso es emblemático el libro de Domitila Chungara, porque ella muestra cómo las mujeres tenían que trabajar en la casa y al mismo tiempo salir a enfrentar la masacre de San Juan, en fin, un conjunto de hechos. Bueno, todo ese periodo, todo ese pedazo de la historia fundamental en nuestro país no está en la imagen androcéntrica que tiende a ver los hechos políticos como hechos donde solamente hay actores legitimados socialmente por esto que nosotras llamamos el androcentrismo, el hombre como parámetro de todo lo que existe. Entonces, el primer homenaje que hay que hacer, y no es retórico, que ahora que se nos viene el 10 de octubre, es la lucha de las mujeres. También te hablo de la Unión de Mujeres de Bolivia, donde estaba Lidia Gayler, donde estaba la Alianza de las Mujeres, donde estaban mujeres de partidos que también en esa época eran enviadas por los partidos a luchar en estas filas de la Unión de Mujeres de Bolivia, obviamente para apoyar a los compañeros, porque se suponía que la lucha que ellos libraban era la lucha fundamental, pero donde ya había una movilización muy importante de la Federación Democrática de Mujeres, con doña Emma Torres a la cabeza. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más podemos decir muchas cosas más, pero para decirte que la invisibilidad no es solamente una invisibilidad en el poder, sino en la historia, una invisibilidad en la vida cotidiana. Seguro. Porque, y termino, digamos, como una idea central para más adelante, el gran aporte que hemos hecho las mujeres y sobre todo las feministas en América Latina en particular es mostrar que la democracia no es solamente aquello que se desarrolla en el espacio público, tradicional, Estado, partidos, sindicatos, movimientos sociales, sino que tiene mucho que ver con lo que pasa en el espacio privado, familia, hogar, vida cotidiana, donde estos señores que salen a pelear en las calles no podrían tirar ni una piedra si no hubiera un sustento de sus mujeres, de sus compañeras, de sus esposas, de sus hijas, de sus suegras, que están cocinando para ellos todos los días y creando y renovando la fuerza de trabajo cada vez con menos recursos. Entonces, la mirada que nosotras queremos darle a la democracia no es solamente que se restablezcan las instituciones, de eso vamos a hablar mucho, pero también que se reconozca los derechos de estos sujetos que habitan los hogares, que son la mitad de la población. No son los viejitos, los gordos, los cojos, no, son la mitad de la población en edad de producir, que somos las mujeres, que simplemente estamos invisibilizadas de la retórica política, de las estadísticas, como vamos a ver más adelante, y a la hora de recuperar la democracia, de los pactos políticos.
Me parece crucial lo que dices, pero no te ensañes conmigo. Por supuesto, soy de los que más reconoce esa hermosísima parte de nuestra historia, ¿no? Con estas valientísimas mujeres. Me he leído con mucho gusto, si me permiten hablar de Domitila Chongari. Por supuesto, soy parte de esa herencia democrática que vanaglorio todos los días de mi vida. Puedes estar segura de eso. Precisamente por eso te mostraba que hoy, fuera de la cápsula, quedan mujeres jefas de hogar. Quedan muchos actores vulnerables. A mí me parece genial el tema que has tocado sobre la invisibilización de los actores. ¿Ha logrado el proceso de cambio visibilizar a ciertos actores que eran marginales? Claro que sí. ¿Cómo podemos ser tan mezquinos? Claro que sí. Lo triste es que estos actores que antes eran marginales hoy son poderosos y además son corporativamente poderosos, son clánicamente poderosos, endogámicamente poderosos y no quieren irse del poder. Lo que estoy enfatizando simplemente es que hoy, fuera de esa cápsula, han quedado otros actores. Y me permito, ¿no es cierto?, mostrar algunos datos que sí vale la pena discutirlos. Quisiera después concluir con el tema, concluir nos queda mucho, con el tema de la justicia, pero sí quiero plantearte que sí quedan algunos actores que me permiten sentar otra tesis. Yo creo que el proceso de cambio nos deja ciertos miedos o ciertas ansiedades. Nos deja. Yo he fijado 10, he hecho un decálogo de miedos y ansiedades que tienen relación con actores vulnerables. Y hay que decirlo claramente. Si se quieren quedar, ¿con qué cara lo están haciendo? Si no han podido reconocer las debilidades de los actores más pobres. Por ejemplo, primer miedo. El miedo a nuestra justicia, ineficiente y corrupta. Es decir, el caso del bebé Alexander es un caso mediático gracias a una grabación que ha salido. Pero no nos mintamos. Sonia, hay 85% de presos sin sentencia en las cárceles. Uno de los datos que más me conmovía es este Servicio Nacional de Defensa que se ha creado para atender a los más pobres entre los pobres. Papá, no tienes abogado, el Estado te va a dar, toma. Eso es lo mínimo que necesitas en un Estado serio. ¿Sabes cuántos abogados hay en Bolivia para el Servicio Nacional de Defensa? 66. ¿Y sabes cuántos casos tenemos todos los días? Por día son como 3.500, más de 500.000 que se van acumulando. ¿Qué puedes hacer con 66 para los más pobres entre los pobres? ¿Dónde está el Evo Morales que supuestamente iba a defender a los más pobres entre los pobres? El caso del bebé Alexander es sintomático de una crisis referida, nuevamente quiero enfatizar, referida al desconocimiento de los nuevos actores vulnerables, entre los cuales están los pobres entre los pobres, que no pueden tener ni siquiera un juicio justo. Sí, antes de entrar a este tema que ciertamente retrata, como tú bien dices, la injusticia que vive el país, y alimentando esta tu reflexión sobre la exclusión, hay datos también muy elocuentes. Tú sabes que para medir la pobreza, que convencionalmente se mide por los ingresos familiares, se dice son pobres quienes viven por debajo del umbral de la pobreza, sí, que está en tal nivel. Sí. Eso es una forma de medición que las feministas también estamos cuestionando, porque lo que hace es homogeneizar al interior de los hogares, unos ingresos que no se distribuyen equitativamente. Hay muchos estudios que muestran el dato general invisibiliza. Invisibiliza el aporte de las mujeres, pero la distribución interna. Me gusta. Sí, sí. Con esa forma de medir, por ejemplo, nosotros hemos hecho ya para América Latina en el pasado muchos estudios que nos están mostrando que si bien las economías han crecido, la pobreza medida por ingresos familiares ha bajado, pero cuando tú mides la pobreza de las mujeres, ha aumentado. Y la pobreza y la indigencia de las mujeres ha aumentado. Entonces, yo tengo un gráfico que he publicado en un libro que me parece donde tú también escribes, donde se puede ver este maravilloso gráfico que muestra sí, me encanta tu ensayo. De la economía, reducción de la pobreza y una línea que marca cómo ha aumentado la pobreza de las mujeres, sobre todo en edad de trabajar, que también es en la edad de reproducir. De esas mujeres, Evo Morales se ha olvidado. Estamos hablando de un 30% de mujeres en edad de trabajar que no tienen ingresos propios. Es decir, que tienen ingresos familiares. Un tercio de las mujeres no tienen ingresos propios, ¿estás diciendo ingresos eso? Propios. Estoy diciendo que un tercio de las mujeres no tienen ingresos propios, pero que al medirse la pobreza como un ingreso familiar, se invisibiliza nuevamente esto, sí, y no se sabe que esa es, por ejemplo, una de las causas, no la única, de la violencia familiar. Porque los hombres, al ser los generadores o los que dominan el ingreso material, o someten o impiden que las mujeres tengan la autonomía suficiente para irse de su casa
por la dependencia económica. ¿Cuántas mujeres toleran la violencia doméstica, familiar, de género, sexista, machista, como la quieras llamar, dentro de los hogares porque no saben dónde van a ir? ¿Cuántos recursos se ha dado a los municipios, a las gobernaciones para hacer atención? Si estás hablando de cuántos abogados están para la defensa pública, ¿cuántos abogados y defensores hay para las mujeres que violentan? Porque están puestas en los mismos fiscales que ven droga, delitos menores, están los que ven los temas de violencia contra la mujer. No hay recurso, no hay política, aunque tenemos, como ya se ha dicho muchas veces, maravillosas leyes que pareciera que vivimos en el país de las maravillas. Pero obviamente no es el caso. Entonces, eso justamente quería enfatizar, que ese es otro de los actores vulnerables. Yo he puesto aquí como segundo actor en esos miedos que tenemos. Miedo a sufrir como mujer el acoso, el maltrato, la trata o el asesinato, feminicidio. A pesar de haberse aprobado en marzo del 2003 la ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, fíjate, los feminicidios siguen en ascenso. En 2006 se registraron 104 casos frente a 93 de 2015, que es 4 veces más que en Chile en proporción a nuestra población, de acuerdo a los datos que estaba viendo. Hay 0,2,5% del presupuesto general destinado a esto, ¿no es cierto? Muchísimo menos del 1%. O sea, lo que va al Palacio de Gobierno no es suficiente respecto a todo lo que se ha dado para el tratamiento, por ejemplo, de estas mujeres que, bueno, familias enteras. Yo como padre tengo 2 hijas. Me aterra la sola idea de que secuestren a mis hijas. Es decir, la herencia del proceso de cambio respecto a estos actores vulnerables es que nos ha dejado cierto miedo. Sonia. Sí, te quiero decir que antes de entrar en el tema mismo hay que hacer un pequeño apostilla, que es: los datos sobre maltrato, trata, violencia en Bolivia son los peores de América Latina. Ha salido un informe de Estados Unidos. Tenemos el peor registro. Recién ahora la Fiscalía ha empezado a contar los casos de feminicidio. Hay una encuesta del INE sobre violencia contra la mujer, cuyos datos están disponibles de manera dispersa y la forma como se han publicado es muy deficiente. Pero este es uno de los pocos países que no cuentan con información adecuada, sistemática, periódica, encuestas, registros administrativos, que son lo que nos permitiría tener idea de cuántas gentes son atacadas y muertas. Ahora, tú decías 150 mujeres, me parece, siempre es un dato así como medio misterioso ese de las muertes. Pero fíjate que hemos contado muy bien el número de muertos en 12 años del gobierno de Evo Morales. Sí. Son 78 muertos. 86 yo tenía. Pero bueno, 86 personas que han sido muertas por la policía, por la represión, en el margen de la ley, violando sus derechos humanos, y obviamente merecen ser ese un tema central de la preocupación para cualquier cosa que se haga en el futuro. En 12 años estamos hablando de 86. Excelente. Solamente en los últimos 6 meses en Bolivia, con la información de la Fiscalía, que sabes que además hay un gran subregistro porque muchas cosas no se denuncian, pero se habla de 61 mujeres muertas por sus parejas o exparejas. ¿Solo? En 6 meses, en 2018. Y en la época, por ejemplo, cuando había defensor del pueblo, que era el doctor Villena, estábamos hablando de que de los casos de violencia, de feminicidio que estaban detectados, en el caso del Beni, de 24, 1 había sido sancionado. En Cochabamba, de 170, 3 habían sido sancionados. En La Paz, de 4, 1. Y en Sucre, de 36, 2. O sea, son porcentajes 2. De menos del 1% de solución al problema. Menos del 1%, donde además, en estos casos, si nosotros tuviéramos la suerte de tener los audios de juezas borrachas, seguramente nos enteraríamos de toda la podredumbre que hay. Pero yo tengo que enfatizar lo que has dicho, porque me parece crucial. Y lo relaciono con un dato de Thomas Power, que es un pensador alemán, que dice, fíjense, hemos hablado muchísimo de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Si juntamos eso con los genocidios, todas las guerras internas civiles, hay 200 millones de muertos en el siglo XX, dice él. Pero si juntamos todas las enfermedades, ¿no es cierto?, atenciones a diarreas, atenciones a enfermedades prevenibles, son 500 millones de muertos. ¿Cuál es la tesis de fondo? Que mucho más muere gente por violencias encubiertas, por violencias clandestinas. En otras palabras, a lo que quiero llegar, enfatizando lo que tú has dicho, hacer un estadio de fútbol o hacer una sede como la sede de UNASUR y no atender a las mujeres es matarlas.
es matarlas. Es una política criminal, es lo que quiero enfatizar. Son violencias encubiertas que el presidente Evo Morales está conestando, está legitimando de una manera absolutamente nefasta. No podemos quedarnos solamente con la idea, bueno, está bien, UNASUR ya no va a poder servir porque ya no UNASUR, pero van a haber fiestas, van a ser casamientos, van a ser fiestas para las promos. Esto, que suena chistoso, es criminal, porque hay mujeres en ese momento que están bailando, zapateando una cueca, que están muriendo violadas. Es lo que quería enfatizar. Sí, y ciertamente el papel del Estado en desconocer o no fomentar o no pedir cuentas a jueces, fiscales, servicios legales integrales, a los propios medios de comunicación, que tiene tantos medios de comunicación el gobierno, porque claro, no hay trabajo. ¿Cómo no se ha hecho también algún esfuerzo mínimo en estos 12 años por cambiar la educación? Tú sabes, Diego, que la violencia finalmente se teje en la educación y en los hogares. Cuando ya llega al nivel penal, ya prácticamente no hay nada que hacer. De hecho, muchas feministas hemos visto críticamente estas leyes que penalizan y lo único que hacen es aumentar populismo castigos, penal, como se llama, ¿no? Populismo penal, que además quieren castrar, pena de muerte, en fin, ese tipo de sanciones se han mostrado ya ineficaces, pero además son la punta del iceberg de un proceso en el cual hay una tolerancia social enorme a la violencia y a la discriminación a la mujer. Cuando eso no se corrige en la escuela, cuando no se corrige en las universidades, cuando no se corrige en la sociedad, poco sirve que tú tengas recursos para mandar a la cárcel. Probablemente algunos en un sistema jurídico como el nuestro mandas a la cárcel a muchos inocentes. Y no estoy defendiendo a nadie en particular, pero es cierto que las mujeres que son víctimas de la violencia no reciben justicia, y en algunos casos donde se hace supuestamente justicia, se lo hace por presiones, con injerencias, con el abuso que estamos viendo en el caso del bebé Alexander. De modo que hay una responsabilidad enorme del Ministerio de Educación, que no ha hecho absolutamente ni una acción. No hay un texto escolar, no hay una capacitación. No tengo idea yo de eso. No hay nada que se use en la educación de niñas y niños y que aprenda a una nueva forma de convivencia. Por supuesto, en el ámbito de la salud, todavía no tenemos protocolos que permitan que cuando una mujer llega con el ojo morado a un médico, que es a veces el primer lugar donde ella llega, o cuando la empujan por las escaleras o la hacen caer, los médicos quieren ayudar a esa mujer, pero no hay ningún protocolo para que ese médico, de manera segura y sin miedo, pueda derivar el caso a un servicio legal donde le ofrezcan ayuda pertinente y eficaz. De modo que está todo en la ley. De modo que me van a decir, pero si está todo en la ley. Pero yo quiero preguntarles a las mujeres que van golpeadas, maltratadas y llegan a un servicio de salud, ¿cómo los médicos? Es lo mismo que ocurre con el aborto. No se atreven, practican legrados, saben que hay situación de riesgo de vida, pero prefieren mirar a un costado porque eso los compromete y los expone a cualquier tipo de represalia, represión, etc. De modo que ciertamente estamos a un problema sistémico. Es un problema donde no se ha atacado ni la esfera de salud en ningún aspecto, no es el tema de hoy, ni en educación, para ver todas las formas acumuladas de discriminación que convierten a las mujeres en seres miedosos de denunciar a quienes las maltratan. Peor todavía de lo que pensaba. No he puesto entre los miedos eso. Entonces, el miedo a denunciar al hombre con el que te has casado porque pensabas que se amaban es el peor de los miedos. Porque tienes que renunciar no al policía, no al ladrón, al padre de tus hijos. De modo que esto es algo que solo se resuelve con educación, con autonomía económica, con darles posibilidades a esas mujeres golpeadas que están en los pocos albergues que tienen las policías. Hablaremos los últimos 10 minutos de algunas soluciones, ¿no? Pero ahorita el diagnóstico claramente es miedo justamente a la justicia boliviana. Los pobres tienen miedo, es un actor vulnerable. Las mujeres, miedo, ¿no es cierto? Miedo a interactuar con la justicia, con la gestión pública, sin presupuesto, sujetas a la posibilidad de ser atacadas, agredidas, violadas, ¿no? Pero hay más miedos. Fíjate este otro que he puesto aquí, justamente para, además, generar un incentivo a que
a soltarte la lengua más todavía. En el país hay 2.282.000 madres. De ese total, 3 de cada 10 son jefas de hogar. Es decir, 800.000, casi 34,6% mujeres trabajan solitas para mantener a su familia. O sea, qué machas, qué campeonas. Bueno, machas, no te gusta ese término, seguramente me vas a criticar, pero qué campeonas. Y yo quisiera saber, en estos 12 años de proceso de cambio, estas mujeres jefas de hogar, fíjense cuántas, 800.000, que cargan sobre su hombro solitas el hogar. ¿Han tenido subsidios del Estado? ¿Han recibido apoyo? ¿Cuál ha sido la situación en estos 12 años? Ya, primera cuestión es, la jefatura de hogar es también se pregunta quién trae el ingreso principal o quién es el jefe de hogar. Y por razones de tipo cultural, normalmente se asigna la jefatura de hogar a una mujer cuando no está el hombre presente en el hogar. Ya. Muchas veces hay hogares biparentales donde la mujer tiene el ingreso mayor, pero en el momento del censo de la encuesta de hogares van a decir que el jefe de hogar es el papá, que puede ser inclusive una persona desocupada que en ese momento no está recibiendo ingresos, pero es el jefe de hogar. O sea que el concepto de jefatura de hogar también es otro. Criticable, el mismo concepto es criticable. Que es importante. O sea, el mismo repensar. concepto es parte de estas violencias encubiertas. Exacto. ¿Sí estás de acuerdo con esa tesis? Lo de violencias encubiertas podría generalizar demasiado, pero entiendo tu punto. Podría entender tu punto. El otro tema es que estas mujeres, jefas de hogar, que son importantes porque ciertamente hoy sabemos que para que una familia pueda salir de la pobreza necesitas por lo menos 2 ingresos. Entonces, en esos casos las mujeres tienen o que apoyarse en los hijos, muchas veces llevar a tolerar el trabajo infantil. Hay una cantidad de problemas. Pero además de eso, Diego, hay otro tema que, por ejemplo, en varios países vecinos, no quiero hablar de Suecia, ni de Noruega, ni de Suiza, como hace el presidente que nos ofreció que íbamos a hacer como Suiza. Hablemos de Costa Rica, hablemos de México. Esta situación del aporte de las mujeres ya se ha convertido en un tema de política pública, que tiene que ver con contabilizar, uno, ¿cuánto aportan las mujeres en el mercado laboral? Y este 30% de mujeres seguramente que está vendiendo en el sector informal, muy pocas de ellas estarán en el sector formal de la economía con empleos decentes, muy pocas. Pero las otras mujeres que no son jefas de hogar y que tienen pareja, sin embargo están contribuyendo a través de la reproducción de la vida y del cuidado, encargadas de cuidar niños, encargadas de preparar la comida. Y nadie les paga por eso. Encargadas de atención a los ancianos. Eso ya se ha contabilizado en otros países. Lamentablemente Bolivia es de los pocos países que no tiene una encuesta de uso del tiempo, que para las mujeres es muy importante, pero para las políticas de desarrollo es muy importante, porque ahí tú puedes ver cómo se distribuye el tiempo, el trabajo y el poder. ¿Quién toma las decisiones? Son 3 cosas que en muchos países, vuelvo a decir, en Uruguay, sin ir muy lejos, una de las políticas más novedosas del Frente Amplio ha sido la política de cuidado, donde el Estado está pagando a las cuidadoras. Y guarderías, que ¿no? eran Gratuitas. Guarderías, subsidios, cuidado para adultos, capacitación de cuidadoras. Es decir, esto abre un enorme ámbito de trabajo que antes era no remunerado y que hoy se remunera por la vía del Estado o por la vía de municipios o empresas que empiezan a captar la importancia que tienen mujeres que hacen este trabajo y que le están ahorrando al Estado subsidios, bonos, porque ellas están cuidando a los niños y a los ancianos. Es que es tan importante lo que estás diciendo, porque es una política pública a recomendarse. Cualquier gobierno que entre el 2020 tiene que tener esa política pública como su principal meta. ¿Qué estás diciendo? Lo que estás diciendo es, ninguneamos, tú no ganas nada, no estás ganando nada, no me jodas, vas a ir a chupar con mis amigos, ¿no? Tú no ganas nada, no ganas nada. ¿Qué han hecho los uruguayos? Han monetizado eso básicamente. Les han dicho, sí, ustedes ganan esto. Han contabilizado cuánto vale el trabajo en la casa. ¿Y han contabilizado cuánto vale cocinar. ¿Y cuánto vale? Mira, entre los países donde se ha medido esto, que es México, Uruguay, Colombia, para citar 3 ejemplos que en este momento se me vienen a la memoria. Poniéndole un valor al trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, que puede ir a ser equivalente con el de una trabajadora
del hogar. O sea, estamos asignando salarios muy bajos a un trabajo muy calificado. Por ahí toda una discusión metodológica, técnica, que no viene al caso en este momento. Oscilan entre el 16% y el 30% del PIB. Carajo, disculpa que diga. Claro, equivalente, en el caso de México, es casi equivalente a la producción de petróleo. Si le pusiéramos... Bueno, es muchísimo más. Si le pusieras valor económico... Es 4 veces al gas. Trabajo de, eso me estás diciendo. Claro, al trabajo doméstico de las mujeres, estaríamos en otra economía. Y esto obviamente tiene que ver con otra discusión que tampoco la vamos a hacer aquí, y es cómo se miden las cosas. Pues nos están diciendo, se mide cómo se crece la economía, pero si pusieras esta variable del trabajo no remunerado, cambias el sistema de cuentas nacionales, cambias el sistema de contabilidad. Y no solo con las mujeres, fíjate el brillante trabajo que ha hecho Iván Finot. Iván Finot ha hecho un trabajo para mostrar cuánto aportan los campesinos a la economía nacional, porque se dice no pagan Trabajo impuestos no los remunerado. campesinos. Los campesinos no pagan nada. Él muestra que entre mitas, trabajos comunitarios, ir a hacer, no sé, toda la ronda para hacer la carretera, asfaltar, pagan incluso más impuesto, hasta el doble de impuesto que lo que pagamos ciudadanos normales como tú y como yo. O sea, se tiene que calcular de diferentes maneras todas estas formas laborales invisibilizadas. Y eso que la Sujetos OIT, invisibilizados. correcto, y la Organización Internacional del Trabajo ya ha hecho una nueva definición. Antes el trabajo era sinónimo de salario. Entonces, trabajaba quien tenía un salario o tenía un ingreso monetario. Eso es errado, ¿no? Eso es Pero limitante. hoy en día ya hay una nueva definición, que es la producción de todos los bienes y servicios remunerados o Me no encanta. remunerados. Me encanta. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú puedes ver quién en la familia aporta ingresos monetarios, muy bien, pero quiénes también por el trabajo que realizan dentro de los hogares, cocinar, lavar, cuidar niños, cuidar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un sistema de cuentas nacionales paralelas para definir todas las actividades que hacen las mujeres en los hogares principales. Se aplica esto en ciertos países. Se aplica ya en varios países. Bueno, un aplauso, general. Y Pero no me eso quiero quedar... queremos que eso no cuesta mucho y además te permite, disculpe con esto termino, realzar. te permite hacer política pública para aprovechar las capacidades y habilidades de las mujeres, para remunerar y para redistribuir el trabajo en los hogares entre hombres y mujeres. De manera que tú puedes permitir que las mujeres salgan a trabajar y el trabajo no remunerado se distribuye en los hogares, porque ambos dos son reconocidos por la sociedad, por las cuentas Es que es nacionales. sensacional. Ponte a pensar que en este momento Evo Cumple, que es el programa del candidato Morales, que quiere ser candidato otra vez, ha manejado en un poquito más de una década más de $1.500 millones, $1.700 millones. Y eso es chipe libre, cheque en blanco para que Evo Morales diga, aquí hago un estadio, aquí hago un coliseo, aquí les hago una cancha de fútbol. ¿Te imaginas si esa plata, el Evo Cumple, bien orientado, fuese a las mujeres que han sido invisibilizadas, contabilizando cuánto ganan en estas labores no contables? Lavar los platos, cocinar, cuidar a los niños. Todas estas se dice, a ver, hemos contabilizado, implica 2.000 bolivianos. En vez de Evo Cumple y estadios electoralistas, se le da a esas mujeres. Fíjate cómo cambiamos la tónica de una política pública. Y, ¿Sería posible esto? Sería posible eso y mucho más. Por ejemplo, redistribución de los ingresos municipales. Este tipo de programas normalmente son más exitosos cuando se hacen más cerca de la población, en los municipios, en las gobernaciones, de modo que las mujeres puedan conciliar, y ahí entra la palabra, con su pareja si la tienen, o con la familia, si es familia extendida, las tareas de cuidado. Y fíjate que en Bolivia hay una situación muy crítica, porque hay países como Cuba, por ejemplo, o como, no sé, Argentina, Chile, donde ya el número de adultos mayores es mayor al de niños. Pero Bolivia todavía está en una transición donde, desgraciada o afortunadamente, depende cómo tú lo veas, todavía hay muchos niños y ya estamos empezando a ver muchos ancianos, personas de la tercera edad. De modo que la demanda de cuidado que la sociedad debe tener para niños en edad preescolar y adultos mayores que viven mucho más tiempo pero no pueden tener ingresos es mucho más grande. Y Bolivia no ha resuelto ni el tema de la educación preescolar, ni el tema de la educación infantil, y tampoco ha resuelto el cuidado de los adultos mayores. De modo que esas tareas, que ya no son de un día, de una hora,
están recayendo no solamente en las madres, sino en las abuelas. ¿Quiénes están cuidando a los niños que no pueden ir a una guardería? Abuelas. Las abuelas, si no tienes trabajo doméstico remunerado, que también es limitado. De modo que no ver eso, hablando de tus invisibilidades, ¿no? No ver eso es una ceguera que a mí me sorprende, porque tengo que decirlo en este programa, a pesar del 50% de mujeres en el Parlamento. Gran punto. No hay correlación entre esa presencia numérica y las políticas públicas a favor de las mujeres. Lo que quiere decir que esas mujeres, en cierta manera, están adornando el Parlamento. No quiero ser torpe ni sentenciar, pero parece que es así. Pero yo no me quiero quedar solamente en el análisis, que es sumamente importante, y por supuesto, por tu formación profesional enfatizamos las mujeres, sino otros actores vulnerables. Otros actores vulnerables. Y acabo de leer muchas cosas que realmente me llaman la atención. Otro actor vulnerable, y genera miedos, tiene que ver con los bolivianos con hambre. Parece una cosa graciosa esta, pero son bolivianos con hambre. Ha salido un informe de la FAO donde nos sitúa como el peor país en América Latina respecto a las condiciones de suficiencia alimentaria para los bolivianos. Un 20% de los bolivianos no tienen que comer y paralelamente estamos haciendo estadios de fútbol, sedes de la UNASUR, palacios en la Plaza Murillo y museos de entronización de nuestro primer mandatario. Yo digo, mientras haya un solo boliviano que no tenga en su mesa para desayunar, almorzar y comer, cenar y darle a sus hijos el alimento, porque tú sabes, uno vive en función a sus hijos. Imagínate, puede estar tranquilo jugando fútbol, si yo fuese presidente jugando fútbol, metiendo goles, cuando sé que hay un boliviano que no tiene para darles de comer a sus hijos. 20% de los bolivianos, ¿qué significa esto? 2 millones de bolivianos. 2 millones de bolivianos no tienen la comida 3 veces al día en su mesa. Eso es otro actor vulnerable y esa es una herencia de este proceso de cambio. A eso sumaría yo el hecho de que por un lado hay gente que no tiene que comer y por el otro la gente que ha entrado a la esfera del consumo come mal. Entonces el perfil epidemiológico de nuestro país es que tenemos desnutridos y hambrientos, pero y obesos y diabéticos. Está aumentando el número de obesos, está aumentando la diabetes como un problema de enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que va a coexistir con estos bolsones de extrema pobreza que no se han erradicado, donde está el hambre del que tú mencionas y que hace alusión el informe de la FAO, pero también está el grupo de personas que come comida chatarra, ¿no es cierto?, porque nuevamente volvemos a la educación. ¿Qué ha hecho el sistema educativo en nuestro país para enseñar a los niños a comer? Todos los niños salen de la escuela y comen galletas y hamburguesas y toda esa comida de kiosco, que es comida chatarra importada de contrabando, que claro, es otro problema. Eso, sí. Pero tú estás viendo que toda la política educativa para enseñar a hacer deporte, no para que el presidente vaya a jugar fútbol, sino para que los niños y niñas puedan hacer deporte, puedan comer sano, que se prohíba la venta de comida chatarra en los colegios. Bueno, cero disposiciones al respecto. Entonces, los desayunos escolar, porque el desayuno escolar no incluye alimentos realmente que tenemos en nuestro país y que para el acceso a las personas son los más caros. Si tú quieres comer pan integral en Bolivia, te cuesta más que una marraqueta con bromato. Entonces, tampoco hay políticas a ese respecto, de modo que... Y la marraqueta te cuesta más que una galleta importada de Chile. Claro. Entonces, al final, el desayuno escolar termina siendo nutritivo, pero con productos extranjeros. No estamos fortaleciendo a nuestros productores nacionales. Y ese es un tema adicional. Pero hablando de las políticas y del trato que el Estado le ha dado a la gente que realmente necesita, a los niños, a las niñas, en las áreas rurales. En las áreas rurales no se come bien. Se come ají de fideo, se come pasta, se come hidratos de carbono. De modo que realmente si hacemos a tu pregunta original, ¿por qué tienen que irse? Bueno, porque han hecho todo lo que han podido, no han podido mucho. Ya les toca irse. Les toca irse para que recojamos lo bueno que han hecho, pero podamos atender, por ejemplo, en el ámbito del empleo, de la producción y de muchos de los otros temas que se tratan en este programa, pero en particular de aquel grupo poblacional que no es un grupo minoritario, que son la mayoría de las mujeres, que no, inclusive, termino quizás con esta parte, Diego, claro. Las mujeres
que han educado, porque me van a decir, bueno, pero las mujeres son las mejores alumnas, son buenas estudiantes, sí, pero ¿qué hacen cuando terminan de estudiar? Tienen que ir a trabajar en malas condiciones porque tienen niños en la casa, no pueden dejar sus trabajos o su casa por mucho tiempo. Uno de los rasgos más característicos del empleo femenino es que tienen que trabajar cerca de casa para volver rápido a cocinar y darles el alimento. Los hombres se pueden desplazar, los hombres pueden salir, las mujeres no. No. Entonces, esta es una de las características, que estamos formando buenas profesionales o malas, pero profesionales al fin, que ya ganan menos en el mercado de trabajo, pero que además cuando consiguen un empleo decente, formal, tienen que hacerlo en condiciones más desventajosas que los varones, porque tienen una tarea que debería ser del Estado, cuidar a los niños, darles condiciones de recreación, de cuidado, que las tienen que manejar con la abuela y con lo poco. Educación gratuita, pero de calidad, ¿no? Exacto. Otros actores vulnerables, para mí, en esta lista que he hecho, tiene que ver con, y estos miedos que para mí son herencia del proceso de cambio, ¿no? Miedo a salir a la calle y te secuestren, miedo a tener que sufrir un juicio, porque sabes que tienes las de perder si es que de frente hay alguien con plata. Miedo, como decía, a no tener 3 comidas al día para tus hijos. Pero hay otros miedos. Miedo a contraer una enfermedad y no tener una adecuada atención, que también lo has mencionado. Si se está incrementando la diabetes, sabemos que el número de gente con cáncer igual está creciendo, ¿no? Y somos, de acuerdo al informe Bloomberg, el país con menos inversión per cápita en salud de América Latina. Esto realmente es preocupante. Esto es preocupante porque nos muestra que, claro, uno tiene terror a enfermarse. Lo hemos visto en el caso de Sebastián, el niño más bien no sé si era 3 años o de 8 meses, que ha perdido 3 años, ¿no? Que ha perdido el riñón porque le han operado de manera errada. Pero evidentemente solamente un caso mediático entre miles de casos que están llenando el hospital de Clínicas, que están llenando el hospital del niño, que están llenando el hospital Viedma con gente que no puede ser atendida. Esta es una herencia de este proceso de cambio. Sí, y déjame introducir un tema que has mencionado antes, que es el tema de la trata, ¿no? El miedo al secuestro. Fíjate que yo he escuchado a lo largo de, no solo de estos programas, sino en muchos de los debates del país, una gran preocupación por el extractivismo, por la falta de fiscalización de la inversión extranjera en la extracción de recursos naturales. Pero hay algo que va de la mano de esta extracción de recursos naturales, que es la trata. En todas las zonas mineras y de frontera hay estudios, y dentro de poco yo sé que se va a publicar uno muy importante, pero ya se sabe que zonas donde, por ejemplo, Sorata, para poner un ejemplo, sí, la cantidad de lugares donde se están produciendo prostitución ilegal, trata de niñas, desplazamiento de muchachas de Santa Cruz hacia Sorata, o a todos los lugares de frontera donde hay extracción, junto con la comida aparece el prostíbulo. Porque además, dentro de la mentalidad machista, se piensa que los pobres trabajadores, entre comillas, en algo tienen que divertirse o en algo tienen que relajarse, y esta mentalidad groseramente machista hace que junto a los campamentos de extracción de minerales aparezcan distintas formas de reclutamiento de niñas, en unos casos para la prostitución y en otros para la trata. ¿Ya? De modo que es cruelmente fascinante lo que dices, pero hay una correlación clarísima entre actividades extractivas, el incremento del maltrato infantil, de la prostitución infantil, en Colombia del secuestro y Perú, y rapto. Ya se han hecho muchos estudios de ese punto, pero nuevamente en el tema de la invisibilidad y el androcentrismo del que yo te hablaba, suele pensarse que ya es suficientemente grave que se lleven los recursos naturales, que vengan los... Claro. Sería lo de menos, al final. ¿No? Entonces, lo demás es la vida de los bolivianos. Una tarea que tenemos que hacer es ver en todos los campamentos que hay de obras civiles, de ingeniería, de extracción de minerales, que se vea qué está pasando con la prostitución, con la trata y la edad de las niñas que van ahí y los lugares de donde se está reclutando. Muy interesante. Otros actores vulnerables para mí, y hay que decirlo claramente, son, ya lo has mencionado, los niños propiamente. Hoy tenemos
Fíjate, y eso es preocupante porque tú mencionas mucho lo de educación, pero, pucha, educación sería un paso más. Hay gente que ni siquiera tiene el chance de ir a un colegio. Fíjate, según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, en 2014 hay más de 850,000 niños y niñas bolivianas que teniendo que ir al colegio están trabajando en condiciones absolutamente desventajosas. Casi 9 de cada 10 de los niños, por supuesto, no tiene seguro, no tiene absolutamente nada, ¿no es cierto? 500,000 de ellos tienen menos de 14 años. Y más del 80% trabaja en situación de riesgo o en áreas peligrosas. 8 de cada 10 niños trabaja en áreas peligrosas. Lo que estás diciendo, si van a atender posiblemente, allá donde hay minas, van a atender a darles comida y son sujetos a violencia y, por supuesto, a malos sueldos. Hoy tenemos casi 1 millón de niños bolivianos en esta situación. No están estudiando, señores. Tienen que trabajar y ayudar a sus parientes. Y la mitad de ellos son de menos de 14 años. Y paralelamente tienes un presidente que está comprándose nuevos aviones, nuevos helicópteros y un palacio. Es decir, por favor, aquí la herencia clara son, dentro de esta gama de actores vulnerables, niños desatendidos. Y curiosamente Bolivia es uno de los pocos países que ha sido muy criticado, que ha bajado la edad de trabajar para los niños. Hace un debate, o sea, claro. esto es algo que es inaudito porque tiene en la base del razonamiento una concepción cínica. Como no o sea, si no puedes contra el trabajo infantil, únete a él. Es decir, hay que darles a los niños que trabajan mejor que trabajen legalmente, cuando en realidad la legalidad con la que ellos trabajan es una legalidad mentirosa, porque es legal, pero igual los abusan, los explotan, los utilizan para actividades nocivas, etcétera. De modo que el razonamiento es, y lo más terrible y dramático es que obviamente muchos de los niños, que son el sostén principal de su casa, están muy empoderados, como ahora se usa esa palabra, para decir no, porque nosotros trabajamos y queremos nuestros derechos, van a visitar al presidente de la República, y aparece como una burbuja que está escondiendo la violación flagrante de un derecho en que los niños no deben trabajar. Punto. Excelente. Esa es la política. No tiene que ese haber es un una desafío política. para los siguientes años. Claro, no puede haber una política que diga, bueno, entonces, como los jueces son malos, vivamos con los malos jueces, como son... No, no puede haber este grado de cinismo en el cual no tengamos metas mínimas para seguir adelante. Me parece que sí. Nos queda poco tiempo. Yo quiero terminar con una pequeña intervención que me va a tomar un par de minutos para cederte la palabra y despedirnos. Y vuelvo a volver a Alexander, y vuelvo apelando a un politólogo, antropólogo, David Slater, que nos cuenta, comenzando su libro, sobre violencias encubiertas, sobre este tipo de actores vulnerables, siempre en riesgo. Nos comienza contando una anécdota. Un niño muere en Cerro Verde, en Cochabamba, muere atropellado por un taxi. Intentan, enterrarlo y no había tenido carnet. Era un niño que no existía. ¿No? No, sí. El taxista no había tenido placas, había sido un auto chuto, ¿no? El cementerio donde lo entierran no había existido, había sido un cementerio clandestino, ¿no? El policía que finalmente atendió el caso era un policía que ha terminado coimeando y recibiendo una parte, ¿no? El chofer ha ido y le ha dicho, por favor, no nos acuses. Entonces, al final, ¿qué quiero decir con esta anécdota que nos muestra él? No estamos viviendo el estado integral del que habla Álvaro García Linera, un estado omnipresente, con capacidad de atender, no. Pero tampoco estamos viviendo el estado aparente de Zabaleta, dice él. Estamos viviendo casi un estado fantasma, que aparece para reprimir, que aparece para quitar la coima, que aparece solamente algunas veces para interés propio, interés de camarillas insertadas en el Estado. Lo hemos visto en el caso de Oliver Alexander. El mismo ministro Arce, no me quiero quedar con esto, criticaba a Raúl Peñaranda, el periodista, en abril, y lo tildaba de fanfarrón, de mentiroso. Es unas acusaciones brutales, cuando Raúl le decía, señores, Jerry Fernández, el doctor Fernández, es inocente. ¿Tú qué sabes? Nosotros estamos haciendo justicia, nosotros sabemos, y ahora que Raúl Peñaranda es juez, ¿no? Y ahora, oportunamente, ayer aparece el señor ministro Arce y dice, hay que suspender a la juez Pacajes. Oportunamente. Es un Estado que aparece solamente de manera oportunista, ¿no? Olvidándose de que los bolivianos vivimos en este país los 365 días. Y no solamente aparece cuando hay elecciones, cuando tienen que cobrar la coima. Mi despedida es siempre con el absoluto placer y honor de estar con una persona que he admirado muchísimo yo toda mi vida. Sonia, para mí es un gran
Una gran felicidad de estar acá y concluyo con eso. El proceso de cambio nos deja con nuevos actores vulnerables, nos deja con suntuosidad y despilfarro, mientras muchos bolivianos no tienen para comer, están siendo maltratados, no van al colegio, están siendo secuestrados. Eso debe cambiar a los siguientes años y por eso mi énfasis es no deben quedarse. No solamente porque la Constitución lo prohíbe, sino porque son malos. Sonia. Muy interesante la reflexión que haces, Diego. Inspiradora realmente para analizar mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país y ciertamente reiterar, ya se ha dicho mucho, que lo que ha ocurrido con el bebé Alexander es una de las cloacas que se ha destapado en la justicia. La justicia penal es el peor de los territorios de la injusticia en nuestro país, pero basta ir a derechos reales, basta ir a cualquier lugar donde tú tienes que hacer alguna cosa legal, administrativa, familiar. Nos faltan juezas borrachas para que nos cuenten la verdad, ¿no? El fiscal decía, creo que el día de ayer, que cómo se le va a creer más a un borracho que a un investigador. Sí, blanco. Bueno, yo creo que cualquier borracho es más serio que el fiscal y los fiscales que han tratado este caso tan doloroso. Mi solidaridad con el doctor Fernández y con su familia, con esa madre que realmente... Sí, una hermosa mujer, emociona verla. Nos recuerda a las mujeres que recuperaron la democracia y yo creo que esta desgraciada historia va a abrir un camino hacia una nueva democracia más adelante. Muchas gracias y Dios quiera que realmente así sea. Un gusto. Gracias. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.